5 de la tarde, las 4 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde. COPE, estar informado. Muy buenas tardes a la gente. En las radios españolas, en la televisión, se habla poco de lo que sucede en el mundo, de la información internacional. Parece que eso no interesa. Seguramente no, estoy seguro. La culpa es nuestra, la culpa es de los periodistas, que no sabemos explicar, que no sabemos contar la relación que hay en lo que está sucediendo en un rincón del mundo con nuestra vida. Aquí en la cadena COPE estamos muy convencidos de que la información internacional es importante y intentamos pues contarla bien. Y cuando hablamos de información internacional, pues hablamos de las guerras. Hablamos mucho de lo que ocurre en China, de lo que ocurre en Estados Unidos, en Rusia. Pero, por ejemplo, casi nunca, prácticamente nunca hablamos de la India. Ojo, la India es el país con más población del mundo. Uno de cada 7 terrícolas es indio. Bueno, pues está la India comenzando un largo proceso electoral. Hoy han abierto los colegios electorales en la India, porque India es una democracia. En la India van a votar 1.000 millones de personas. O sea, son unas elecciones de 1.000, no me he equivocado, 1.000 millones de personas. El proceso electoral es largo porque no es un día ni es una semana. El proceso electoral se va a prolongar pues hasta junio. En realidad es que la India, más que un país, es un continente o un subcontinente. La India está gobernada por un partido que se llama el BJP, que es un partido nacionalista. Y el presidente de la India es Narendra Modi, que lleva ya 2 mandatos y que es un nacionalista hindú. Y Narendra Modi y su partido BJP es un partido nacionalista hindú. O sea, conocemos el nacionalismo musulmán, conocemos el fundamentalismo musulmán, pero no conocemos el fundamentalismo hindú, y es una cosa muy importante en la India. Bueno, la prueba de que Narendra Modi es un nacionalista religioso es que la campaña electoral y en estas primeras horas en las que ya se está votando se ha utilizado bastante la religión y durante el mandato de Modi la persecución de las minorías religiosas, sobre todo musulmanes y cristianas, ha sido una persecución intensa. Las turbas hindúes han atacado a los musulmanes, han incendiado mezquitas y han arrasado negocios. Modi fomenta esos ataques a musulmanes y cristianos porque insiste en la cuestión identitaria, ¿no? El nacionalismo hindú, en líneas generales, la ideología del Partido Popular Indio. Se basa en la idea de que India debe ser una tierra dirigida por y para los hindúes, del mismo modo que Pakistán es, por ejemplo, un estado para los musulmanes. Nacionalismo religioso y retroceso de las libertades. Con Modi, la calidad de la democracia se ha reducido, las ONGs, los medios de comunicación, los jueces tienen menos libertad y los ataques contra estas instituciones son frecuentes. La economía india crece considerablemente, pero no lo suficiente para crear empleo, todo el empleo que se necesita. El desempleo, especialmente para la juventud, es un gran problema. Buena parte de la población joven está frustrada porque ve el futuro sin esperanza. Hay mucho que hacer para que el país consiga un nivel aceptable en sanidad y en educación, y como no se consigue, pues lo que hace Modi en sus mítines y en sus intervenciones públicas es tirar de este nacionalismo religioso. Modi quiere convertir a la India en una potencia mundial y se acerca, pues según le conviene, pues a China, a Estados Unidos, pero bueno, el nacionalismo le convierte en un actor internacional muy peligroso. Por ejemplo, se dedica a los asesinatos extrajudiciales
en otros países, por ejemplo en Canadá. El nacionalismo hindú es una amenaza para la política internacional. El nacionalismo siempre es una amenaza. Ojo que estamos hablando del país más poblado del mundo. ¿Merece la pena o no merece la pena hablar de China y saber lo que pasa? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros. Buenas tardes. Irán asegura que no se han producido daños importantes tras el ataque israelí de las últimas horas en su territorio. Varias zonas del país han sufrido una lluvia de drones que afortunadamente tampoco habrían afectado a ninguna instalación nuclear. José Luis Concejero. Al mismo tiempo aseguran que han abierto una investigación e insisten en que derribarán todos los objetos sospechosos que atenten contra la seguridad del país. La comunidad internacional ha vuelto a pedir a Israel y también a Irán que rebajen esta escalada porque solo puede generar más inestabilidad en la zona. Que se comprometan todos con la desescalada en la zona, ha pedido Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos. Hay que intentar destensar esta situación y recuerda que ellos no han participado en ninguna operación ofensiva. El ataque ha tenido lugar a 450 kilómetros de Teherán, en el corazón del programa nuclear de Irán. Ninguna instalación se ha visto afectada. Ahora la preocupación está en si Irán prepara una nueva respuesta a este ataque. Y la Audiencia Nacional asume como posible delito de terrorismo el ataque con hacha en un McDonald's en un centro comercial de Badalona. Ocurrió el pasado 27 de marzo y el autor de los hechos entró en prisión poco después. Patricia Rossetti. El juez Gadea asume los criterios de la Fiscalía. Los hechos encajan en un delito de integración o colaboración terrorista al tratarse de una acción violenta a título individual en cumplimiento de los postulados de la yihad. Los hechos ocurrieron en plena Semana Santa en un centro comercial de Badalona. El investigado, un ciudadano pakistaní con un pañuelo palestino y con un hacha de grandes dimensiones, entró en McDonald's en un momento de mucha concurrencia. Rompió uno de los cristales y empuñó el hacha contra un extintor y causó la histeria colectiva. El propio agresor manifestó a la policía en inglés que habría obrado de ese modo porque había visto a los niños palestinos muertos en manos de americanos. El juez señala que en este momento existen indicios de que el investigado actuó de esta manera en apoyo a los postulados de las organizaciones terroristas yihadistas. Y ha sido condenado a 6 años de cárcel el hombre octogenario que mató de 2 disparos en su vivienda a un ladrón en Ciudad Real. Ocurrió en agosto de 2021 cuando el atracador entró en la casa de campo para robar herramientas. También tendrá que indemnizar con 100.000 euros a la familia de la víctima. Y tranquilidad en el Real Madrid por los jugadores que acabaron el partido de Champions con molestias. Xavi Lasso. Sí, tanto Vinicius como Carvajal se retiraron del encuentro renqueantes y todo ello a 4 días del clásico de este domingo. Pues hay buenas noticias para el conjunto blanco porque Vini ha entrenado con el grupo esta mañana, así que sus molestias en el abductor ya han desaparecido. Luego Carvajal, que aunque ha hecho trabajo de recuperación, su presencia en el partido del domingo no peligra. Eso en el Real Madrid, pero en el Barça han sido unos días bastante convulsos por las duras palabras de Gundogan por la acción de Araujo ante el PSG. El capitán Sergi Roberto ya ha zanjado el tema y un ex capitán, en este caso Carles Puyol, ha hablado sobre ello. Yo soy partidario de las cosas que se tienen que hablar, que se hablen dentro del vestuario. También yo creo que él da una opinión sin mala intención y ya está. En cuanto a la jugada de Araujo, defender no es fácil, es una acción muy, muy rápida, comete falta y el que estoy seguro que no quería hacer falta es Araujo, ¿no? Y son cosas que pasan en el fútbol. Y a todo ello, esta noche en Segunda División juega el líder a las 8:30, Tenerife-Leganés. Lo podrás seguir en tiempo de juego. Es momento ya para la información de tu COPE más cercana. Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 21 grados y ambiente soleado en la Puerta de Alcalá. Vamos a tener un fin de semana con más nubes y con máximas de 25 grados. En cuanto al tráfico, 2 accidentes en sentido salida a esta hora. El primero en la A6 en Collado Villalba. El segundo en la A42 en Fuenlabrada está provocando más de 4 kilómetros de retenciones. Dificultades de salida además por la A1 en Alcobendas y Circuito del Jarama.
A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto, A5 Alcorcón y Arroyomolinos, y A6 El Plantío, en la M40 Coslada sentido A3 y Villaverde hacia la A4. Y los trenes de cercanías que circulan por el túnel de Recoletos ya han recuperado la normalidad tras una incidencia que ha provocado retrasos de hasta 20 minutos entre Atocha y Chamartín. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Las 5:10, hora menos en Canarias, viernes 19 de abril. Consumimos demasiado. Según datos del Banco Mundial, hoy día se extraen un 50% más de recursos naturales que hace 30 años. Una media de 60.000 millones de toneladas de materia prima al año. Y la opinión más extendida entre los expertos es que este modelo de producción es insostenible de cara al futuro. Por eso es necesario un uso más racional, ¿no?, de todo tipo de bienes y de recursos. Una de las tendencias en los últimos años es la economía colaborativa. ¿Pero qué es realmente? Bueno, un modelo económico en el que se comparten recursos, bienes y servicios sin la necesidad de tenerlos en propiedad. Ejemplos, pues el car sharing o compartir coche, también las plataformas para el intercambio de apartamentos vacacionales. Gracias a los avances tecnológicos y la facilidad de conexión entre la gente, este tipo de economía está creciendo mucho en los últimos años. ¿Qué debemos saber sobre economía colaborativa? ¿Y cómo podemos también, por qué no, sacar beneficio de ella? Bueno, es lo que vamos a aprender en los próximos minutos aquí en La Tarde, con la ayuda de Fernando Trías de Bes, economista, escritor y nuestro profesor de economía de bolsillo en este programa. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes y buen viernes, Pilar. Enseguida estamos con ello. Pero como eres nuestro profesor de economía, si me lo permites, me gustaría que antes nos explicaras algo que en las redes sociales, bueno, está totalmente viralizado estos días. Y es que se ha anunciado que en las próximas horas está previsto que se produzca un nuevo halving de Bitcoin. Claro, yo veo esto del y además es que no es un momento exacto, ¿no? Era al principio era hoy, luego ya pasó a ser mañana. No parece que no hay una hora exacta. ¿Qué es esto del halving del Bitcoin? Por favor, ¿nos lo puedes explicar? Sí, cada vez más complicado, la economía más complicada y fenómenos más extraños y realmente, porque esto lo voy a explicar, pero es tan surrealista, esto lo explicas hace 20 años, lo explicas a nuestros abuelos y dirían, ¿pero de qué me estás hablando? ¿Esto es una película de marcianos o qué es, no? Bueno, a ver, para intentar explicarlo lo más breve posible y poder tener tiempo de hablar de la economía colaborativa. Los Bitcoin, para poder ser producidos, aquí no hay una fábrica de bitcoins, no hay una casa de moneda, vale, como en la serie La Casa de Papel, no hay una casa que fabrica moneda, y tampoco hay una empresa, es decir, no hay detrás una organización. No hay una empresa Bitcoin centralizada que los produzca. No, vale. Efectivamente, hablando de economía colaborativa, lo que hay es una comunidad se les llama mineros, que utilizan sus ordenadores. O sea, en realidad los bitcoin, tanto para producirse como para mantenerse cualquier criptomoneda, se necesita una gran cantidad de ordenadores. Muchos son de particulares, la gran mayoría, o gente que está alrededor de la tecnología, que mantiene sus ordenadores encendidos, que por cierto con unas grandes dosis de contaminación y de emisiones de CO2, o sea, las criptomonedas emiten mucho CO2, muchísimo, ya es lo más surrealista de lo surrealista, pero en definitiva, bueno, estas personas lo que hacen es que en sus ordenadores minan o ofrecen su capacidad computacional a Bitcoin para poder crear ir añadiendo nuevas monedas, nuevas unidades de moneda y también validando y fechando las transacciones. Todo Bitcoin, al final, lo hemos dicho otras veces, es un fichero de ordenador y que, debido a que esa información está repartida entre muchísimos ordenadores, se puede saber a ciencia cierta quién posee, de quién es la titularidad de cada criptomoneda a través de la tecnología denominada blockchain y estos son los mineros. Por tanto, entonces esta gente cobra. Esta gente, cada vez que van minando bitcoins, reciben un dinero. Y este dinero, cada X tiempo, 3, 4 años más o menos aproximadamente, este dinero que cobran se va reduciendo a la mitad. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque cada vez, es decir, el fundador de Bitcoin, desde el primer momento, dijo que emitiría un número de Bitcoins limitado. Una de las características de Bitcoin y de muchas de las criptomonedas es que se dice de antemano que el número que se va a emitir va a ser un número limitado. Uh-huh. Y hay un compromiso de ello. ¿Por qué? Porque se sabe que con eso es mucho más fácil que se produzca interés, demanda y también especulación, porque va a haber un número limitado y, por lo tanto, creas una escasez futura. Entonces, ¿qué sucede? Que como cada vez va a ser necesario menos mineros, porque cada vez será necesario crear menos bitcoins, porque se va acabando, llegaremos algún día a la fecha en la cual ya no se crean más y solo se habrá transacciones de bitcoins, de los que son existentes, pues cada vez se paga menos por minar bitcoins. Y el tema, y por eso está tanto en redes sociales y está hablándose de esto, es que esto puede hacer que la cotización, el valor del bitcoin se dispare en los próximos días. Se está hablando del 20 de abril, que sea la fecha, y que normalmente cuando esto sucede se dispara. ¿Y por qué se dispara? Ya con esto ya termino. Se dispara porque como minar bitcoins va a ser menos interesante, va a haber menos gente que mine bitcoins y por lo tanto de alguna manera empiezas a entrar en este fenómeno ya de escasez, de creación de bitcoins a lo mejor un poco más lento de lo previsto y por lo tanto lo que estás creando de alguna manera es que haya menos oferta, y ya se sabe que en economía, misma demanda, menos oferta, sube el precio, básicamente. No sé si me he explicado, Pilar, porque mira, esto es de ciencia ficción. Te digo una cosa, te has explicado maravillosamente, porque hasta yo más o menos lo he entendido, o desde luego es la vez que mejor he podido llegar a entender esto. Aún así sigue siendo algo realmente abstracto para mí, ¿no? Entonces por eso me cuesta tanto con mis conceptos o mi manera de entender la economía, de aprender y ser capaz de entender cada uno de los conceptos de la moneda virtual. Pero de verdad que lo has explicado muy bien y yo diría que de esta vez ya, por lo menos, ya siento las bases para futuras veces no tener que volverte a preguntar lo mismo. Mira, al final, Pilar, un Bitcoin, siempre lo he dicho, un Bitcoin es información digital. Y en el fondo, porque piensas en Bitcoin si cuestas, pero si yo te dijera que estamos subiendo fotografías con el móvil, que las estamos subiendo a tu ordenador, y es como si estuviéramos subiendo fotos, necesitamos gente que esté subiendo imágenes a su ordenador. Pues imagínate que esas fotos son en realidad las criptomonedas. Es básicamente lo mismo, se necesita capacidad computacional repartida y básicamente es eso, y ahora van a pagar menos por las fotos van a subir el precio, básicamente. Bueno, y luego ya lo que has dicho, ya lo más surrealista de todo es que una moneda que es virtual produzca tantísimo CO2. O sea, ya es que es el colmo. En fin. Bueno, no sé si es por esto, por lo que tú también nos comentabas antes, que las Bitcoin y este fenómeno está de alguna manera relacionado con la economía colaborativa. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? No sé. Bueno, a ver, la economía colaborativa, que es un gran cajón desastre, donde se ponen muchas cosas, ¿no? Se ponen muchas nuevas propuestas, como decías, la introducción, el compartir coche, el car sharing, o muchos de estos. Por ir muy, muy, muy breve, hay como 5 grandes principios para que algo se considere economía colaborativa. Primero, apuesta por aprovechar recursos que están subutilizados, ¿no? Pues si yo estoy haciendo un trayecto en coche y a través de una aplicación de economía colaborativa consigo que alguien venga conmigo en ese viaje, pues estamos aprovechando un asiento que hubiese ido vacío, ¿no? Sí. Entonces, eso de alguna manera ya te está dando una de las facetas. Lo otro es que necesita de un acceso equitativo a las tecnologías, es decir, que a través de la tecnología todo el mundo pueda acceder a aquello. Luego, que tenga un impacto positivo en el entorno social y ambiental. Y esto, fíjate que aquí la criptomoneda habría una cierta duda, ¿eh? Se podría considerar economía colaborativa porque participa gente y utiliza la tecnología, pero considero que en el entorno ambiental no, en el entorno social sería discutible. En cuarto lugar, que promueva la participación de la gente, de las comunidades. Y luego, finalmente, que cada una de las partes que interviene es autónomo económicamente, es decir, cada uno formamos todos parte de un ecosistema, ¿no? Entonces, bajo estas 5 premisas, aquí dentro hay 1000 cosas que existen, como compartir coche y tantas otras.
Sí, el crowdfunding, por ejemplo, también, o no, eso es otra cosa absolutamente, diferente. Sí. También. El crowdfunding, al final son, pues algún oyente no lo conoce, aunque ahora ya es muy conocido, todas aquellas propuestas o negocios en los cuales se solicita dinero de personas particulares para determinados proyectos. Proyectos de toda índole. Yo he visto plataformas de crowdfunding, hay una muy conocida, fue una de las primeras, se llama Kickstarter, por ejemplo, hay muchas otras, Pilar, que es, hay miles de proyectos de gente que a lo mejor dice, oye, mira, es que yo quiero hacer un libro de recetas de pasteles con nata. Y voy a hacer un libro, habrá 500 recetas o 1000 recetas de pasteles con nata distintas. Pero claro, yo esto no soy nadie, no me conoce nadie, no soy cocinero, no voy a una editorial y tampoco sé si nadie lo quiere comprar. Pues lo subes a una plataforma de este tipo y subes el proyecto. Entonces, yo tardaría 2 años. El libro lo venderé a 50 euros. ¿Quién me lo compra antes de que lo haga? Comprendo. Y a lo mejor te salen 1000 personas que te dicen, oye, pues yo lo compraría. Entonces, 1000 personas, 50 euros son 50.000 euros. Bueno, y luego hay sitios web en los que se comparten habilidades. ¿Cómo se pueden compartir habilidades? Hay una plataforma que es skillsale.com. Sí, porque compartes habilidades, enseñas a otras personas a hacer otras cosas. Si tú tienes una habilidad, pues para hacer pasteles con nata, allí puedes llegar a compartir cómo solucionas este problema, temas de bricolaje, temas de utilización de tecnología, de toda índole. ¿Y tú crees que esta economía colaborativa va a más? Sí, es una tendencia asentada y que está creciendo, ¿no? Y puede ser un buen campo para algunos emprendedores. Totalmente, porque la tecnología lo que nos permite es algo que antes, por ejemplo, pongo un ejemplo muy sencillo. Antes, si yo quería vender, por ejemplo, un robot de cocina y quería hacerlo lo típico que se hacía en casas, ¿no? Y con demostraciones en casa, y tenía pues amos o amas de casa que les ofrecía hacer demostraciones en su casa, y si vendían el robot de cocina, pues les daba una comisión, un porcentaje, pero tenía que ir captando a personas que quisieran ofrecer sus domicilios, les formaban, enseñar cómo funcionaba, llamaban a sus amigos, conocidos, bueno, las típicas, lo que se llama el marketing multinivel, o empezar a tener, bueno, esto que anteriormente era allí conociendo a una persona, etcétera, ahora a través de la tecnología y con aplicaciones, si logran suficiente tráfico y son conocidas, logran que propuestas de este tipo puedes tener una red de 300, 400 vendedores de la noche a la mañana. Hay un caso que en Alemania le dieron el premio Emprendedor del Año, una idea absolutamente alucinante de un chico que pensó la idea de asegurar auto, en el seguro de coches, no el obligatorio, sino el de todo riesgo, que se va aparte, pues que a través de una propuesta de economía colaborativa se contactaba con gente que querían entre varios cubrirse entre ellos. Por ejemplo, yo me imaginé que me fío mucho de cómo conduces tú y cómo conduce Fernando de Aro. Sí. Y decimos, oye, pues entre nosotros tres, en lugar de tener una franquicia de 3.000 euros, si tenemos un siniestro, yo te cubro a ti, Pilar también a Fernando, yo a Fernando, entre nosotros tres, y entre todos aportamos 9.000 si cualquiera de los tres tiene un siniestro. Cualquiera de los tres, como sube la franquicia a 9.000, automáticamente nos baja la prima, nos van a cobrar menos por el seguro cada año. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo de aseguradora entre nosotros tres. Entre nosotros tres primero nos aseguramos. Hombre, si tú tienes algo con el coche, yo tendré que poner 3.000 euros y Fernando también. Pero bueno, me fío mucho de cómo conduces y la probabilidad es baja, pero conseguimos un seguro mucho, mucho más bajo. Jolín. Entonces, esto, por ejemplo, esta propuesta ha sido muy exitosa y es un caso clarísimo de que cualquier emprendedor puede llevar a cabo. Bueno, pues nada, atentos a la economía colaborativa, y ya sabemos también no solo qué es esto, sino también el halving de Bitcoin. Gracias a Fernando Tías de Bes. Fernando, gracias. Nos vemos el lunes. Un abrazo. Y contamos a las 5:23 que Bruselas ha dado un varapalo a la reforma de pensiones de Sánchez y ha anunciado que tendremos que hacer un ajuste. En fin, luego hablaremos de eso, pero antes, Fernando, ¿cuánto gastamos en pensiones? Pues sí, luego hablaremos de eso, Pilar, porque lo que viene a decir Bruselas es que la reforma de las pensiones lo que hace es incrementar el gasto y que hay que hacer un ajuste. Bueno, pues ¿cuánto gastamos en pensiones? Gastamos en pensiones un 12% del PIB. Claro, tú me dirás, pues, me das un porcentaje del PIB, pues no me hago una idea. Te doy otra cifra. Gastamos al mes 12.668 millones de euros. Y tú me dices, bueno, pues ya me has dado otra cifra y sigo sin enterarme. Compáramelo con algo. Pues venga, te lo voy a comparar
con el gasto en educación. Gastamos todos los meses 3 veces más en pensiones que en educación. Eso ya me parece... Claro, la educación es la inversión en los jóvenes, las pensiones es la inversión en los mayores. ¿Y cuál es la pensión media en España? Bueno, pues si analizamos las diferentes pensiones, la pensión media de jubilación, que no es la pensión de viudedad, pues la pensión media de jubilación es de 1.377 euros al mes y la pensión media de viudedad es de 853 euros al mes. ¿Y cómo estamos en relación al resto de la Unión Europea? Bueno, pues como en todo que tiene que ver con las cifras, también depende de cómo lo midamos. El conjunto del gasto, pues el gasto en España en pensiones es muy parecido al resto de la Unión Europea. Pero en relación con los salarios es un 30% más bajo. O sea, si tú comparas la pensión con el salario medio, la relación es que estamos pues muy abajo en relación al salario. También hay que tener en cuenta que los salarios en España pues son bastante bajitos. Y hay otra manera de medirlo, que es la tasa de cobertura media, es decir, cuánto cubre la pensión, el gasto de una persona que ya está jubilada. Bueno, en la Unión Europea la tasa de cobertura es de 1,30. Es decir, que si tú gastas, voy a poner un ejemplo, 1.000 euros de media al mes, ya me gustaría a mí gastar 1.000 euros al año en algo. 1.000 euros. Si la tasa de cobertura es de 1.000, la media de la Unión Europea te paga 1.300 de pensión. Y en España la media es 1.060 euros. O sea que estamos muy bajitos en cuanto a tasa de cobertura. O sea, cobramos prácticamente lo mismo que necesitamos. Claro, hay quien cobra menos de lo que necesita. Bueno, pues así están las pensiones en España, pero a ver cómo están en un futuro. Recordemos, Bruselas ha dado un varapalo a esta reforma de pensiones de Sánchez y ha anunciado que tendremos que hacer un ajuste. 5:26 minutos. A veces lo que no ajusta bien es un vestido, o son unos pantalones, o es un anillo que en su momento te iba bien, pero de repente, por lo que sea, ya no eres capaz de sacarlo del dedo. O que fuiste a probar uno y entró, pero salir no salía. ¿Y qué hiciste, en ese momento? Gente, ¿qué dice la gente? Bueno, nos Rosa. decía un oyente que ha sido 32 años médico de urgencias en el Hospital de Cádiz. Madre. Y que ha tenido que quitar muchos anillos. Sí. Que también puedes ir a urgencias, aparte de un joyero. ¿Cómo lo ha hecho? A ver, dice que hay unas pinzas especiales que tienen una sierra dentada que facilita mucho el corte. Ah, pues sí. Y de ese artilugio... un instrumento ya muy específico. Efectivamente, y de ese artilugio uno parecido también nos hablan por aquí. Hola, buenas tardes, gente. Pues yo me pinché con una chincheta, no le di importancia y se me hinchó la mano. Entonces me tuvieron que sacar el anillo y en la relojería de toda la vida tenía un artilugio que te lo metía por donde pudiera y luego con una rosca rompió el anillo. O sea, que me compliqué la vida un montón intentando quitármelo hasta que en un momento me lo quitaron. Buenas tardes. O sea, que lo mejor al es relojero. Efectivamente. A alguien que sepa de esto. Y bueno, lo del hilo... A ver si te vas a destrozar el dedo. Efectivamente, lo del hilo que decía antes Fernando, pues tiene que ser algo así. Buenas tardes. Lo que quiere decir Fernando, esa técnica se trata de enrollar el hilo en el dedo para comprimirlo. Entonces, una vez que se ha comprimido, sacarías el anillo por delante. Eso es. Eso es, así, pues eso es. Así fue. Ah, o sea, el dedo va en el resto... El hilo va en el resto del dedo por encima del anillo. Entre el dedo y el anillo. Sí, como si fuera una morcilla. Efectivamente. Una morcilla, pero lo lías. Ya he entendido. Y no solo tenemos problemas con los anillos, porque esta pobre vaya experiencia. Yo cuando montaba a caballo, cuando tenía unos 20 años, pues montaba con unas botas de esas de goma, que además estaban todas desgastadas. Y claro, con el calor y el sudor del caballo, eso se te quedaba pegado. Entonces, claro, siempre cuando llegaba a mi casa, mi hermana se ponía con el culo en pompa, yo le ponía el pie en el trasero y empujaba. Lo que me pasó un día es que llegué a casa, no había nadie y tuve que llamar al conserje. Entonces, imaginaos la vista, el conserje conmigo en la cocina, puesto con el culo en pompa
bota y yo empujándole para quitarme las botas. Desde entonces ha sido todo un trauma. No me extraña. Bueno, es verdad, esto es un trauma, dice, pobre. Sí, las botas de montar, muchas veces uno solo es imposible quitárselas. Bueno, yo eso lo he visto en las pelis, claro. Pues pasa. Sí, Sale en las pelis porque esto pasa. Pilar sabe mucho de hípica, ella nos ha dado 2 detalles. Sí. Anillo. Algunas cosas sé, pero no monto, así que, pero bueno. ¿Cómo es? Anillos en las bridas no pueden ir con el anillo. Las riendas. Las bridas. En brida. Las bridas son para otra cosa. Sí. Bueno, las vidas son para muchas cosas. Para muchas cosas, sí, efectivamente. Bueno, venga, pues más gente con problemas con esos anillos que se quedaron atascados. ¿Intentaste quitártelo tú mismo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Tuviste que...? Relojero. Sí, ya vemos que lo mejor es desde luego ir a profesionales. Y en urgencias también tienen instrumental, que lo sepas, por si te está pasando ahora. @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607 15 0602. Estoy viendo por ahí en el pasillo Fernando a Loquillo. Vamos a hablar con él de música y de poesía. Escuchas La Tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. COPE. Estar informado. Euskadi se juega muchísimo y hay que hacerlo desde el respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo vasco. ¿Frenará el PNV el empuje de Bildu? ¿Qué papel jugarán PSOE y PP? Han cogido a un candidato para que diga que no vas a hacer lo mismo, que vas a hacer cosas distintas, que vas a cambiar. Este domingo el País Vasco decide su futuro y te lo contamos en COPE. Minuto a minuto durante la jornada. A las 8, los primeros sondeos en tiempo de juego. Y a partir de las 8:30 de la tarde, COPE te da más, con una doble programación. El Madrid-Barça en tiempo de juego. Y especial elecciones con Ángel Expósito. Especial elecciones desde el País Vasco. Con Fernando de Aro y todo el despliegue de COPE en las sedes de los partidos. Para una mayoría. Síguelo todo en COPE, las emisoras de COPE+, cope.es y la aplicación móvil. Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles. Todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo? Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. ¿Merendar de manera deliciosa y saludable es posible? Sí. Entra en hsnstore.com y descubre su línea de alimentación saludable. Ahora con un 55% de descuento hasta el domingo 21. Evo Cakes, pudding, porridge y cremas proteicas, siropes. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana. Valle de Tena, 12 grados bajo cero. Empezó a nevar y me he salido de la carretera y no puede andar el coche. Nos hemos quedado atrapados en un camino, hay mucha nieve y no llevo cadenas. Estamos en un puerto de montaña que venimos de esquiar y fue contra el quitamiedos. La mejor asistencia estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre. Tengo un presentimiento. Cómprate el Ford Kuga. Es algo que me llama. Cómprate el Ford Kuga. Una voz dentro de mí que me dice... ¡Que te compres el Ford Kuga! Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¡Me han dado calabacines, Di! Se dice calabaza, Sal. ¡Que no! ¡Que son calabacines! ¡Mira qué pinta! ¿Y qué precio? Esta semana calabacín de origen nacional... Por solo 1,09 el kilo. Barato no, el más barato. Como todas las frutas y verduras de Aldi. Así de fácil. Así de Aldi. Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. ¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavario o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro. Hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars. En FlexiCar. Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía. La explotación de las empleadas del hogar ha llegado al Parlamento Europeo. En Bélgica, 1 de cada 4 personas en este sector cobra menos de 5 euros por hora. Hablamos sobre todo de los cuidadores de niños, de personas mayores o también de enfermos. De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Escuchas La Tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. COPE, estar informado. Voy de negro y te preguntas el por qué. Porque no he visto otros colores, sé muy bien que mi apariencia puede resultar sombría. A Loquillo no hay que presentarlo. Hoy tenemos en La Tarde a 2 metros de Loquillo. ¿Son 2 metros, Loquillo? No, 1,94 m. 194 centímetros. Pues es que me ha parecido que estabas más cerca de los 2 metros. Que... No. Me quedé justo en el punto máximo en el que puedes seguir comprándote unos buenos jeans. Ya. Puedes tener unos zapatos de todo tipo sin problemas. Ya. O sea, estoy en la frontera. Bueno, pues tenemos esta tarde Loquillo, que no necesita presentaciones. Si queremos que nos cuente su nuevo proyecto Transgresiones, una antología poética. ¿Esto qué es, Loquillo? Pues es el resumen de 30 años de una aventura alternativa que yo inicié en el año 94 junto al poeta aragonés de Alonso Peña, y en el que queríamos recuperar un poco la tradición de musicar poesía española, europea, hispanoamericana, recogiendo un poco pues todo el pasado que habían tenido, pues desde los cantautores hasta los trovadores de Guillermo de Aquitania, por decirlo de alguna manera, pero llevando el lenguaje musical a nuestra generación. Ajá. Entonces, a lo largo de 30 años yo he ido realizando discos en momentos muy determinados de mi carrera, un poco también como break, un poco también para ponerme a prueba. Yo amo el teatro. Para mí el teatro es una escuela, y esos breaks que hacía en medio de todas las giras que he hecho en estos últimos 30 años, pues me han llevado a tener ahora mismo pues creo que son 5 discos editados, más el 6º que saldrá a finales de año, dedicado a la poesía de Julio Martínez Mesanza. Entonces es un proyecto, insisto, distinto, diferente, audaz, que recoge esa tradición y que siempre ha estado al margen de lo oficial. ¿Con qué criterios seleccionas tú la poesía a la que le pones música, o la poesía que quieres cantar? Bueno, los 2 primeros discos, La vida por delante en el 94 y Con elegancia en el 98, básicamente lo que Gabriel hacía era mostrarme todo un abanico de poetas tradicionales, clásicos, nuevos, etcétera, y íbamos adaptando dependiendo un poco de mis gustos o de qué me podía caer mejor. A partir ya de Luis Alberto de Cuenca, de la poesía de Luis Alberto de Cuenca, la cosa ya fue otra cosa, porque lo que me dediqué es a trabajar la poesía de Luis que más se acercaba a mí. Ajá. Y que el personaje podía asumir. O sea, lo bueno de la poesía de Luis Alberto de Cuenca es que te permite identificarte con el personaje, ¿no? Ya. Tiene muchas referencias, además, digamos, propias, ¿no? Sí. Y además porque es el poeta de la posmodernidad española, y porque aparte ya también ha sido letrista de rock. Sí. Digamos que siempre ha estado bastante por delante y era muy fácil identificarse con él. Esa cercanía que hay entre la interpretación del Loco, la música de Sopeña y mi propia poesía viene de que el personaje que protagoniza mis poemas es un personaje muy próximo a lo que es el Loco. Yo creo que incluso yo, sin saberlo, cuando escribía esos poemas estaba pensando en él, ¿no? Bueno, pues esto es lo que dice Luis Alberto de Cuenca. Bueno, lo bueno de tenerlo al lado es que, sobre todo si eres una persona ignorante como yo, que lo que tienes una voracidad tremenda por aprender, es que te enseña mucho. Yo he aprendido más con él, haciendo conferencias por toda España con él, al lado de literatura que mis años de colegio, ¿no?
Pero por otro lado, él fue el que me descubrió la poesía de Julio Martínez Mesanza, en concreto el poemario Europa, que fue el que nos dedicamos a trabajar creo que hace 6-7 años que empezamos a trabajar en. Pues son trabajos que con Luis tardamos casi 10 años en hacer el disco, porque primero cuando lo teníamos preparado fue secretario de Estado de Cultura y nos dijo que mientras fuera secretario de Estado de Cultura y tuviera un cargo político, no iba a aprovechar el cargo para hacerse publicidad, algo que le honra. Así que encima nos tuvimos que esperar 5 años para poder editarlo, ¿no? Cuando pienso en los viejos amigos, eso es un tema, bueno, lleno en el fondo de tristeza, me parece a mí, ¿no? Yo creo que es un resumen de una época y sobre todo de una generación que vivió al límite. Y yo estoy muy cercano a esa generación porque yo siempre iba con los mayores, entonces en ese sentido creo que refleja el pulso de esa generación ochentera que venía de la transición. O sea, no la generación mía que creció con el punk, sino la que venía de un poco más atrás. Entonces la que realmente cambió muchas de las cosas en nuestro país y sobre todo los comportamientos. Y yo creo que resume muy bien todo ese pulso de esa época. Muchísimo además. En lo bueno y en lo malo. También está en esta selección un poema de Pedro Salinas que se titula Pregunta más allá. Porque pregunto dónde estás, si no estoy ciego, si tú no estás ausente, si te veo herido. Pregunto más allá, ¿por qué está aquí este tema? Porque es difícil decir cosas tan bonitas y no ser tan perfecto. Porque creo que las cartas, además de Pedro Salinas a su amante, son de lo mejorcito que se ha escrito nunca. Entonces, eso por un lado, y después porque siempre ha habido un deje mío muy cercano al jazz y al tango. Y sobre todo en los 2 primeros volúmenes, en los discos La vida por delante o Con elegancia, ha estado muy presente. Mi padre era cantante aficionado de tangos, así que digamos que tengo buena raza. Dice Pedro Salinas, ¿por qué si te tengo delante? Pregunto de quién eres. Es sorprendente la paradoja en este poema, ¿no? Es una contradicción y por otro lado es una bonita manera de decirte quiero sin decirlo, pero sabiendo que la otra persona sabe que lo piensa. O sea, es muy... Tiene ahí un deje bastante cinematográfico, además, ¿eh? Y es decir, yo te conozco, pero no te conozco del todo, ¿no? Bueno, es que lo mejor de las personas es no conocerlas del todo. O sea, creo que además en ese aspecto, a mí particularmente, lo más sexy que existe es sin duda la inteligencia. Central Park, de Octavio Paz, también está en esta selección. Verdes y negras espesuras, parajes pelados, río vegetal en sí mismo. Cuéntanos, ¿por qué? Aquí tengo una anécdota muy buena. Cuéntanos. De Octavio Paz, porque cuando empezamos a movernos, el caso de Octavio Paz no se había musicado, no sabía nunca... Él preguntó, ¿y este quién es? Es que preguntó, ¿y este quién es? Entonces, creo que toda la Universidad de Zaragoza, con Gabriel como factor, como profesor, en aquel momento era profesor, se pusieron a una todos pues para conseguir que Octavio Paz entendiera que yo era un ser humano que le estaba pidiendo el permiso para hacer... Y que lo que ibas a hacer iba a mejorar o iba a ensalzar su Pero obra. Es evidente que hay una frontera muy clara entre los autores pre y posterior al movimiento pop. Entonces... ¿Por qué? Pues porque, en España ocurría. O sea, creo que la única persona que musicó en su momento... En base rock fue Miguel Ríos, en Cantares creo que era el tema de Serrat, pero lo llevó al rock y de ahí se quedó. Entonces había siempre, de hecho cuando nosotros hicimos el primer disco recibimos muchas críticas por parte de, digamos, la ortodoxia cantautoril. Ya, ortodoxia cantautoril. De que por qué nos metíamos en su territorio. Ya. ¿Entiendes? Entonces por eso más aún nos reforzó en la posición y lo único que pretendíamos además... Es como si me dices, si tú qué pretendes con eso, pues que haya una generación de gente más joven que utilice el nuevo lenguaje musical y el nuevo lenguaje para seguir llevando esta tradición a las generaciones posteriores. Creo que eso es lo más importante. Pero sí que en un primer momento
hay cantautores, por ejemplo, que es muy difícil que entiendan que el rock es música popular. Ya. Entonces siempre ha habido esa sensación de americanismo, pro-yankee, etcétera, cuando el rock es un lenguaje universal y que se habla en todos los países del mundo. Entonces, supongo que esa frontera y ese momento de corte generacional, pues, en algunos momentos y en algunos autores costó lo suyo. La vida es de los que arriesgan. La vida es de los que arriesgan. ¿Esto es una declaración de intenciones o qué? Bueno, el título sirvió para la gira más difícil de mi vida, que fue cuando, frente a la negativa de proteger la cultura de nuestro país durante el COVID, una serie de artistas decidimos salir a tocar de la manera que fuera y como fuera. Y conjuntamente con promotores muy valientes y alcaldes y alcaldesas muy valientes, decidieron tener una programación en medio del lío. Nosotros, como yo no podía salir con una banda de rock a actuar para mantener el oficio, para mantener la dignidad de mi profesión, decidí que lo más sencillo era utilizar un cuarteto y llevar la poesía a todas partes, en un acto de romanticismo absoluto, pero también, sobre todo, de valentía. Entonces, hicimos la gira del año 20 sin vacunas y en una situación que parecía... bueno, es que es muy difícil de explicar, pero daba miedo todo. Yeah. Pero daba miedo mucho más la negativa de muchas autoridades en facilitar la cultura en un momento tan difícil y de protegerla. Entonces, ese momento, el año 20, no el 21, porque ya el 21 ya fue de otra manera, pero el año 20 los artistas que salieron, aunque fuera con dos guitarras, y que salieron a defender nuestro oficio, hablando claro, se merecen toda la grandeza, y nosotros lo hicimos bajo el título de La vida es de los que arriesgan, que después se convirtió en un álbum pirata, legal pirata, porque las grabaciones están tomadas de mesa directamente, pero yo quería que quedase un testimonio de esa gira tan difícil, y bueno, y aparte el poema de Juan Mari Montes me parece que clava lo que yo soy. Bueno, ha funcionado, el experimento ha funcionado, en poesía, en música rock ha funcionado. ¿Por qué crees tú que ha funcionado? ¿Por qué crees tú que funciona? Insisto que yo inicio la gira de este 30 aniversario después de estar 3 años girando con la banda de rock español, precisamente para tener un break, para bajar el listón llamémosle de viajes, o sea, hacer algo de otra manera, volver al teatro. Otro ritmo. Sí, y sobre todo llevaba 12 años sin ir al teatro. Y yo era demasiado tiempo. O sea, porque... Tenías mono. Muchísimo, porque aprendo mucho en el teatro. Pero también era un acto de reivindicación propia. De decir, nosotros hicimos esto hace 30 años sin la ayuda del Ministerio de Cultura, sin la ayuda de la Fundación Autor y sin la ayuda del Instituto Cervantes. Que son los que deberían cuidar la cultura de nuestro país y de sus autores. Entonces, el haber hecho esto de forma absolutamente individual y de alguna manera, pues, capitalizando todos los gastos y con, según qué momentos, muchas pérdidas, es un acto que merece quedar y también reivindicarse. Has hecho eso, creo que es bueno dejarlo como un legado importante y valorar el esfuerzo de tantas personas en momentos tan difíciles. Loquillo, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE. Muchas gracias a vosotros. Eran los mejores tiempos, eran los peores tiempos. Qué gran artista, Loquillo. Y mira, se acabó la era del cobre. Hoy Telefónica, coincidiendo con su centenario, ha cerrado su última central de cobre. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a partir de ahora la conexión ADSL, que hasta hace unos años era imprescindible para tener acceso a Internet y que funciona gracias a cables de cobre,
pues va a desaparecer. En realidad, el 90% de los hogares españoles tienen instalada ya la conexión por fibra óptica, por lo que esto no les va a afectar en absoluto. Pero aún hay 400.000 usuarios que deberán buscar una alternativa para poder conectarse a la red, sobre todo si viven en zonas rurales en las que la cobertura no es muy buena. El ADSL fue el responsable de que a comienzos del 2000 todos pudiéramos tener conexión a Internet desde nuestros hogares. Bueno, una auténtica revolución. De ahí que España tuviera más de 6.000 centrales de cobre. Pero ¿por qué todas las compañías telefónicas van a cerrar estas centrales en los próximos meses? Bueno, pues porque con la aparición de nuevas y mejores tecnologías, el ADSL se ha ido quedando obsoleto. Nos lo ha explicado Javier Gutiérrez, experto en tecnología. La verdad que fue un sistema muy bueno inicialmente, mejoraba mucho las conexiones en aquel momento, pero se ha quedado muy lento. Se ha quedado muy lento en velocidades que en el mejor de los casos no pasan de 25 o 30 megas frente a las fibras ópticas de hoy en día que como poco superan los 100 megas, incluso llegando a más de 1.000 megas. Las conexiones de ahora, como apunta Javier, son mucho mejores. Pero también hay que tener en cuenta que hay algunas zonas, como las rurales, donde no hay cobertura y donde no se pueden instalar algunas tecnologías. ¿Y qué va a pasar en esos sitios? Porque ahora mismo hay 7.440 municipios afectados por este apagón del ADSL. Bueno, pues no hay que preocuparse, porque en los lugares donde sea posible, las mismas operadoras darán suministro a través de fibra óptica que cubre más del 80% de España. Y en los casos en los que no pueda llegar la fibra óptica, como en algunos pueblos, pues será a través de una conexión satélite o por radiofrecuencia. Hoy por hoy muchos domicilios ya no quieren ni siquiera tener teléfono fijo, las cosas han ido cambiando. Al final las velocidades se han quedado cortas. Una fibra óptica da unas velocidades más de 100 veces más rápidas que la DSL, y donde no la haya, pues internet inalámbrico. Recordamos que llevamos más de 20 años con el ADSL y aunque en los últimos su uso se ha trasladado más a un segundo plano, bueno, nos ha acompañado durante mucho tiempo. Pero en el mundo de la tecnología, que además evoluciona mucho más rápido que otros sectores, nada es para siempre. Lo más probable es que en unos años nos toque volver a cambiar. Posiblemente la fibra óptica no esté con nosotros toda la vida, pero bueno, si nos da otros 20 o 25 años más de duración, como la DSL, yo creo que es tiempo más que suficiente para ir disfrutando de un montón de películas y de series que seguramente tenemos en el repertorio de las plataformas en Internet. Pero además de la cuestión tecnológica y de que cada vez hay mejores opciones, las compañías españolas han sido de las primeras en cerrar las centrales de cobre por otro motivo, el medio ambiente. Y es que una directiva de la Unión Europea obliga a las compañías a eliminar el cobre para reducir de manera significativa la huella ambiental. Y claro, la mejor alternativa pues es la fibra óptica, la tecnología que más se usa en la actualidad. Que, por cierto, además de ser más ecológica, también es mucho más barata. Al funcionar gracias a cables de plástico, su mantenimiento y su reparación sale mucho más económico. Así que poco a poco diremos adiós de manera definitiva al ADSL para dar paso a las nuevas tecnologías. Hoy cierran las centrales de cobre de Telefónica, pero en 2025 lo habrán hecho todas las demás. Te lo estamos contando, una mujer de Torrejón de Ardoz, en Madrid, pues se le quedó atascado un anillo en el dedo y no se le ocurrió otra cosa que llamar a los bomberos. Los bomberos la atendieron y tuvieron que cortar el anillo con una radial, espero que pequeñita, porque si no, vamos, yo no pongo ahí el dedo, que ya me quedo yo con el anillo para toda la vida, o sea, ahí incrustado en la mano. Bueno, estas cosas pasan y lo estamos comprobando esta tarde, con anillos y sin anillos. Y sin anillos. Rosa. Mira, hay uno que dice, en mi pueblo hay una chica que se le metió una pipa por la nariz de una torta de girasol y se la tuvieron que sacar porque eso es muy peligroso y podría hasta germinar. Ay, calla, que le da mucha cosa eso. Pues fíjate tú qué cosas. Vamos con la ropa. Hola, gente. Contaba mi abuela que en guerra su madre tuvo que alquilar habitaciones para sacarse un dinerillo. Y en una de estas habitaciones entró un torero. A ellas les picó la curiosidad de ver las cosas que tenía el torero y se metieron a la habitación. Y su hermana tuvo la brillante idea, una chica
chiquilla de 8 o 9 años, de ponerse la chaquetilla del torero. Muy bonito, jajaja, pero a la hora de sacarla aquello no salía ni para atrás. Y las dos estirazando, temiendo que viniera el torero y los pillara infragantis, y bueno, al final salió, pero parece ser que pasaron un rato bastante malo. Buenas tardes. Apuros. Bueno, es que claro, la ropa de un torero va súper pegada, ajustadísima, ¿eh? Sí. Pues eso les no debe ser pasó. fácil luego quitarte todo eso. Desde luego. Ay, madre mía, qué apuros pasamos. Buenas tardes, gente. Pues yo al respecto tengo dos anécdotas. Una de cuando era pequeña. Un niño me prometió un anillo si le prestaba la bici y era un anillo de hojalata. Estaba recortado. Cuando me lo fui a poner, pues bien, pero a la hora de sacarlo tenía unos bordecitos afilados y me arañé todos los deditos y mi madre me tuvo que llevar a un sitio para que con un cortafríos lo cortaran. Y luego, por otro lado, hace un par de semanitas me probé un vestido, no había mi talla. Dije, esto me doy un poco de tripa y me entra. Sí, entró. Pero salí, yo que lo intentaba, casi me di loco la clavícula, yo no sé, y llamé a mi madre, para la mujer le entró la risa, no había manera de sacarlo. Se escuchaba cómo sonaban las costuras, horrible. Sí, es que me puedo imaginar las risas. O sea, tú te imaginas, mamá, ayúdame que no me sale el vestido. O sea, y tu madre ya, claro, partida de la risa, imagínate tirando del vestido hacia un lado hacia otro. Sí. Es que a veces hay vestidos muy ajustados Y también. que se lo cargaron. Y lo del anillo de hojalata, ojo, con esas cosas, pues menos mal que fueron solo rasguños, se podía haber cortado perfectamente el dedo. Efectivamente, cuidado con eso. A ver, que el niño lo hizo con su mejor intención, pero claro. Sí. Eso es como los anillos que... ¿Sabes cuando ¿cómo se dice? Las chapas de abrir las Coca-Colas? Ah, sí, claro. O de cualquier otro refresco. La anilla, de la que se tira, ¿no? Sí. Y que muchas veces hacemos la gracia de ponerlo de anillo. Es pues verdad. hay que tener cuidado con eso también. Cuidadito, fíjate, y respecto a los anillos, mira. Buenas tardes, gente. Mi mujer y yo somos camioneros y no podemos llevar anillo por lo peligroso que te puede arrancar un dedo. Entonces cuando nos casamos, pues decidimos de tatuarnos el anillo y lo llevamos tatuado los dos. Ahí os mando una foto. Anda, mira qué chulo. Sí. Anillos tatuados, ya es la segunda vez que sale esta tarde. Bueno, pues queremos más mensajes, notas de voz al 607 15 0602. Estás escuchando La Tarde de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma. Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Poder amar cada paso que vas a dar. Saltar a ver qué va a pasar. Imaginémonos sin límites, más humanos. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos. Almudena, Antoni, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. ¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita? Uy, muchísimo. Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro. Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es. ¿Qué es revolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación.
un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero. Operación Salida. Más de 8 millones de desplazamientos. He tenido un pinchazo con el coche y he quedado tirado en la carretera. He tenido que parar en una gasolinera. Voy con 5 niños y un adulto. Contrata ahora tu seguro con Renting y estrena coche con todo incluido. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre. Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax. ¿Eres un superprofesional de la construcción? Te mereces una super semana BDB. Del 22 al 28 de abril aprovecha las super ofertas de materiales de construcción en más de 200 tiendas BDB. Localiza súper rápido tu tienda en supersemanabdb.com. Solo del 22 al 28 de abril, supersemanabdb.com. Los fines de semana en la radio. Empezamos el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡Ojo que lo están revisando en el bar! ¡Que lo anule! Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE. Las